¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, bueno, estoy escuchando los alegatos. Pero acá tenemos un hecho grave, gravísimo. El presidente de la Nación sostuvo hasta el último momento a Esper. Y sigue diciendo que es una persona, ¿verdad? Que el profe es una persona buena, tan bueno, ¿verdad?, que no merecía este tratamiento. Bueno, lo que pasa es que las evidencias fueron contundentes. Cuando Esper va a un programa de televisión y dice que él no tiene nada que ver con Frei Machado, y después Frei Machado le manda un mensaje, porque el que le manda el mensaje es Frei Machado. Dice, ¿por qué no sé por qué me desconoce? Y él es el que envía a la prensa a Esper en la pileta, y después aparece los giros de esta empresa de Frei Machado, porque ¿cómo se hace el lavado? En la minería. En la minería. Encuentran oro, no sé cómo encuentran, pero encontraron 600 palos verdes y le contratan a Esper para mejorar eso. Imagínense. Después se ve de que hay una cuenta de Esper en Estados Unidos que se autogira prácticamente más de 200, y aparte recibe otros que alcanzan casi $500.000. Esto es por derecha. La evidencia fue tan contundente que fue abrumador el tema, por eso tuvo que renunciar. Entonces, ¿qué se comprobó ahí? De que Frei Machado y Esper tenían un vínculo que era muy cercano. Y que Frei Machado lo contrató a Esper para vulnerar y para intromisión en el asunto del poder del Estado argentino. Porque Esper ya era prácticamente candidato a diputado nacional cuando empezó esa relación, y que después le facilitó para ser candidato a presidente los vuelos. Le facilitó su flota de aviones, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a contar esos 36 vuelos, que salen aproximadamente $1 millón, ¿por qué sería que Frei Machado le paga en forma los vuelos a Esper? Este vínculo ya es absolutamente
innegable. Ahora, ¿qué pasa con Fred Machado? Fred Machado estaba con pedido de extradición. ¿Alguien lo protegía a Fred Machado? No se trataba el tema en la Corte, una Corte que tenemos muy cuestionada, y obviamente miraba para otro lado. Sería lindo saber en algún momento quiénes fueron los que atajaron la extradición de Fred Machado, que después, ante la evidencia y ante el pedido de Estados Unidos, le soltaron la mano y dijeron, bueno, hasta acá, no podemos más que esto. ¿Cuánto aportó Fred Machado a la campaña de Milei? Porque el vínculo era Esper. Evidentemente, cuando estuvo en Olivo, le dijo, mirá que este aportó. Y ahí salieron diciéndole que iban a sostener a Esper. Lo dijo el presidente. Lo dijo el presidente. Ahora, cuando abundó la evidencia, no tuvieron otro remedio que decir, bueno, el vínculo de Esper y de Fred Machado es tan evidente que es imposible sostenerlo. Y es tan evidente que el vínculo de esta senadora con Fred Machado también es muy fuerte. Y el vínculo de esta senadora con Karina Milei es muy fuerte. Todos los caminos conducen a Roma. Ahora, acá se puede negar esto, pero que el presidente está metido hasta las manos en esto y que la secretaria general del Poder Ejecutivo está metido hasta las manos en esto, ¿verdad? De que inclusive acá se habló de que pedía fondos para entrevistas y que pedía fondos para bancar la campaña y que vendían las candidaturas. ¿Y ahora qué es lo evidente? Es que acá hay una instrucción de Karina Milei que dicen que es la jefa de esta organización, que protejan a esta persona. La quieren dentro, acá adentro la quieren. Está actuando el narcotráfico acá, ninguna duda. Ahora, la gestora de esta impugnación, que es Patricia Bullrich, que es actual ministro de Seguridad, ¿no sabía nada de todo esto? Ella debería estar impugnada también, ¿verdad? Porque es por acción o por omisión. Ella confesó que tenía los expedientes. Públicamente lo hizo. O sea que, sabiendo, ¿no le comunicó al presidente? ¿No le dijo lo de Fred Machado? ¿No le dijo lo de Esper? ¿No le dijo lo de la senadora Villaverde? Gravísimo verdaderamente. Acá, en las últimas elecciones, hubo una especie de rejuntado del 40%. O sea, desapareció la Unión Cívica Radical y se dio, bueno, toda la fuerza política a un sector. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, de que esto la gente no entiende lo que está pasando. Realmente es grave todo esto, y es grave la instrucción que viene por parte de la Casa Rosada de defender a cualquier precio el pliego de esta mujer que está ligado al narcotráfico. Es gravísimo. Ahora, cuando tenga fuero, ¿qué va a hacer? ¿Va a venir a amenazarnos? ¿Se dan idea de lo que estamos haciendo acá? En otras partes del mundo, ahora cuando esté en el recinto lo voy a advertir, ya otras personas advirtieron del ingreso del narcotráfico al poder público, ¿verdad? Y que terminaron muertas esas personas. Ahora, cuando no le gusta algún tema acá, ¿qué va a venir a esta senadora? ¿Va a venir a amenazar así como amenaza a periodistas? ¿O nos va a anotar en una libreta así como hacía un conocido? Bueno, ¿le gusta esto? ¿Usted creen que joda lo que está pasando acá? ¿Que el presidente esté metido en esto, que su hermana esté metido en esto y que compren protección? Bueno, háganlo. Pero no se olviden que después esto tiene su precio. No se olviden de esto, ¿eh? Yo creo que tienen que tener claro dónde se están metiendo. Así que, vuelvo a insistir, este es el momento de rechazar esto. Por más que Karina le llame a cada uno de los integrantes acá, hay algunos que son simpatizantes de la Libertad Avanza, que dicen que son independientes, que no tienen nada que ver, que ellos no son muy honestos y qué sé yo. Bueno, sepan lo que están haciendo, ¿eh? No se hagan de los tontos. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra la
Ella es licenciada en Tecnología Nuclear y asesora en la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Qué tal, Natalia? Lucas Molinari, Lucía Macaño, te saludamos. Hola Lucas, hola Lucía, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio. Y preocupados, ¿no? Porque escuchamos gente que dice que la Tierra es plana, que las vacunas no sirven, y bueno, después tenemos que explicar la importancia de tener energía nuclear en la República Argentina. Somos de los pocos países que producen reactores nucleares. ¿Es así, Natalia? Sí, yo creo que bueno, la situación compleja que tenemos en el área nuclear es que, a diferencia de otras áreas que se están desmantelando, en el sector nuclear viene otra estrategia, que es la privatización del área y la extranjerización del área. Entonces, bueno, sí, claramente somos un país con 75 años de historia, con capacidad en el desarrollo de todo lo que es la tecnología nuclear, medicina nuclear y un montón de aplicaciones que son para la salud, pero también tenemos la capacidad de crear reactores nucleares de investigación. Y también tuvimos el lujo y la capacidad técnica de poner en marcha 3 reactores, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, en nuestro país, reactores que generan energía. Te pido simplemente un poquito de historia, porque tiene que ver con el peronismo esto, y a veces que se desconoce, incluso algunos liberales que andan por el mundo representando a la Argentina. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, si nos vamos muy atrás, nos tenemos que parar en la primera idea que le traen a Perón, que era la idea de la fusión nuclear, no de la fisión. Que bueno, es lo que es la isla Huemul, y hay un montón de libros, creo que de hecho ahora hay una película que se está estrenando sobre el tema, que bueno, para ponernos en panorama, hasta el día de hoy todavía los proyectos que son de fusión nuclear no se terminaron de desarrollar. Bueno, en su momento, cuando llegan estas ideas, Perón avala, da dinero y demás, después hay una comitiva grande que le demuestra a Perón que el tema de la fusión no era algo real y podía ser una estafa, y todo ese capital, digamos, que habían acumulado tanto en económico como de recursos humanos, se termina transformando en lo que es el Centro Atómico Bariloche, que se constituye luego el Instituto Balseiro, y la Argentina toma la decisión de avanzar por la fisión nuclear, es decir, núcleos muy grandes que los dividimos para producir, digamos, energía, generando, digamos, bueno, no me quiero meter en cosas técnicas, porque si no voy a desviar la charla, pero lo que se logra en su momento justamente es crear todo un ecosistema nuclear alrededor, donde empezamos a tener reactores, y luego también, aparte de tener reactores y de tomar la decisión autónoma de no avanzar técnicamente sobre la compra llave en mano de tecnología, sino en desarrollar nuestra propia cadena de producción, tanto de industrial como técnica y de formación de profesionales. Hay que recordar que la Argentina tiene 3 institutos, el Balseiro, el Benninson y el Sábato, que justamente cada uno tiene una especialidad distinta. Algunos están ligados a la formación de profesionales para el desarrollo de reactores, y otro está, por ejemplo, ligado al desarrollo de profesionales que sepan de materiales nucleares. Entonces, bueno, hay un recorrido enorme en la Argentina con una decisión política y claramente con una visión estratégica de hacia dónde ir. Cuando se decide qué tipo de centrales íbamos a construir, una de ellas es la tecnología tipo CANDU, que justamente se decide porque requiere lo que es uranio natural y agua pesada. La Argentina tenía capacidad de hacer desarrollo con el tema de uranio, hacer los combustibles, pero no teníamos en esa época capacidad de enriquecer uranio. Entonces, ahí hay que entender que hubo una visión estratégica por parte del Estado. Una cuestión, Natalia, me interesa un apunte más histórico, porque claro, sí, en estos 75 años, decía, pasó de todo. Hubo dictaduras militares, hubo desguace del Estado. ¿Podemos decir que hasta los años 90 hubo cierta continuidad en que haya una producción nuclear en la Argentina? ¿Cómo sintetizarías esos 75 años? Sí, bueno, claramente hay una parte de la historia que también es importante señalarla, y siendo honesta con la sociedad, que bueno, gran parte de lo que fue la deuda externa que tomó la dictadura fue también a parar al sector nuclear en su momento. Entonces, hasta esa época podemos decir que hubo una continuidad de un plan y un desarrollo nuclear fuerte. Luego, obviamente, en el 83 continúan, se frenan algunos proyectos, pero el sector nuclear siguió robusto, siguió teniendo personal y siguió teniendo una línea estratégica. En los 90, lamentablemente... Un apunte cortito. De hecho, el proyecto CAREM surge, empieza como una idea en la dictadura militar. Bueno, sí, en realidad si nos retrotraemos, sí, es real que arranca en aquella época. De hecho, bueno, también la creación de INVAP en su momento termina siendo un spin-off, digamos, cercano a esa época. Hay como una reconfiguración del sector nuclear. Históricamente pertenecía a la Comisión Nacional de Energía Atómica, y luego comenzaron a surgir estas ideas de comenzar a privatizar el área. Ahora, en la historia, y hasta esta etapa en la que estamos ahora, siempre el Estado tuvo un rol presente y una toma de decisión estratégica sobre las decisiones. Bueno, eso quizás
hoy está cambiando con esta idea de la posibilidad de privatizar Nucleoeléctrica Argentina, ¿no? Que es lo que a nosotros nos preocupa realmente. Natalia, bueno, sí, ¿y qué implica materialmente ese proceso de privatización? Mira, hasta ahora lo que hay es en papeles una posible privatización parcial del 44% de las acciones, entendiendo que NASA es una empresa que es superavitaria, o sea, el propio decreto que hoy por hoy el Gobierno de la Libertad Avanza pone sobre la mesa, explicita que NASA es una empresa superavitaria, y sí creo que es necesario señalar, para contextualizar, es que Esteves, la diputada Esteves, hace poco hizo una presentación de un amparo, justamente basándose en esta idea de que es inviable privatizar algo que le genera beneficio al Estado Nacional, ¿no? Entonces, bueno, la privatización parcial lo que va a implicar es que hasta ahora Nucleoeléctrica Argentina, todos los recursos que generaba los reinvertía en mantenimiento, en personal, en desarrollo tecnológico, y a partir de las nuevas acciones y de la ley bases, se facilita de que los privados puedan empezar a tener ganancias a través de la nucleoelectricidad. Uno podría decir, bueno, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, en las experiencias en el mundo, no es que hay una sola forma de dirigir las centrales nucleares, pero sí es evidente que aquellos países que optaron por tener nucleoelectricidad financiada por sus estados no fueron hacia la idea de privatizar y sostener en manos privadas aquellas inversiones que hizo el Estado, porque pensemos que todos los proyectos nucleares son a largo plazo y además la energía es un bien estratégico. Entonces, hay un ejemplo claro, yo lo dije hace poquito en otra entrevista, es Francia. Francia fue por un camino donde invirtió muchísimo dinero de sus centrales, ellos tienen casi el 60% de su matriz con electricidad, y bueno, decidieron privatizar. Bueno, en el 23 deciden volver a estatizar, porque ¿qué les pasó? En la guerra Rusia-Ucrania, el pequeño porcentaje de capital privado, que era menor al 44%, decidió incrementar las tarifas. Entonces eso impacta directamente en el bolsillo del ciudadano, en la industria, en el desarrollo que puede tener un país. O sea, no es menor girar a privatizar la energía. Entonces uno puede decir, bueno, el 51% de Nucleoeléctrica queda en manos del Estado y nos podemos conformar con eso. Pero, ¿por qué nos conformaríamos con eso si hoy tenemos una empresa superavitaria y el Estado tiene el 100% del control de las tomas de decisiones? No solo en cuánto sale esa energía que generás, sino en qué vas a hacer para reinvertir el dinero y el recurso que genera producir electricidad. Entonces, ¿por qué retrocederíamos en esta posición? Eso es lo que yo creo que... Claro, sería una pregunta que uno podría hacer también en ARSAT y en tantos otros ámbitos de la economía, ¿no? Sectores de la economía argentina. A ver, cuando mencionamos que en la dictadura militar, que fue genocida, que fue apátrida, hubo una continuidad de política de Estado, es porque yo creo que hay un punto de inflexión que es la guerra de Malvinas. Después de la guerra de Malvinas lo que dicen es, che, vamos a destruir la Argentina. Entonces vienen con los tratados de Madrid, avanzan con ya, bueno, las privatizaciones que destruyeron la grandeza de una Argentina que después empezó a recuperarse con el kirchnerismo. De hecho, bueno, justamente Julio De Vido estuvo en el Ministerio de Planificación y volvió a impulsar la construcción de Atucha, por ejemplo, ¿no? Que estaba frenada. Sí, exacto. O sea, bueno, en este recuento que veníamos haciendo, llegamos hasta los 90, en los 90 se pierden muchos recursos humanos, principalmente no ingresa personal y mucho personal se va a vivir al exterior, y también una lógica que es muy común ahora también, lo que se hizo fue depreciar el salario, entonces bueno, la gente que podía se iba o tomaba retiro voluntario. Claro. Eso queda frenado hasta que en su momento se vuelve a reactivar lo que es el plan nuclear en el 2006, justamente con una clara visión estratégica de qué importancia tenía el sector nuclear y el sector satelital para la autonomía y la soberanía de la Argentina. O sea, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de decisiones que impactan en la sociedad, pero también que tienen un rol geopolítico para nuestro país. Hay un montón de decisiones que en el sector nuclear atraviesan el hecho después si la Argentina es parte o no de mesas de negociaciones. Uno puede estar de acuerdo o no, o sea, participar en el G20 y demás, pero es real que gran parte de la razón por la que estamos sentados ahí tiene que ver con que tenemos un sector nuclear robusto. Y este sector nuclear robusto que no encaja para un país en vías de desarrollo como es la Argentina, en los países del sur global, pensemos que desarrollo de este tipo tienen en la región latinoamericana, México, Brasil y Argentina. Entonces, hay algo en la tensión geopolítica de qué rol vamos a ocupar. Y quizás lo que ahora está pasando es que empieza a girar nuestra matriz, digamos, en estas entregas, porque las voy a llamar entregas, en que en vez de hacer producción e industria nacional, vamos a terminar migrando a ser un país que brinde servicios de tecnología nuclear.
Uno puede decir, bueno, no está mal, porque bueno, es el acumulado, el recorrido y demás. Claro, perdés la autonomía, ¿no? Que es lo que quiere Estados Unidos. Exacto, y claramente no es lo mismo exportar servicios, es decir, tener profesionales calificados que puedan asistir a otras empresas y demás, como quizás, no sé si ayer vieron que salió una nota justamente que habla de un memorando de entendimiento que se firmó entre Argentina y Canadá, que a priori, si vos me preguntás, yo te diría, bueno, para mí ese memorando no lo leí, así que voy a ser muy cauta con lo que digo porque no leí el documento real, pero si vos me preguntás qué posición podría tener yo frente a la firma de ese documento, y yo no puedo estar en desacuerdo porque siempre defendí la tecnología Candú. Ahora, ¿qué veo en contexto? La Argentina se está desindustrializando. La gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica está empezando a migrar a las empresas privadas. El ente regulador también está perdiendo personal altamente calificado, como por ejemplo la gente que hace ensayo probabilístico de seguridad. Bueno, todo eso va en detrimento de nuestro país. Disculpa, Natalia, dijiste, vos defendés la tecnología Candú. Sí. Eso es la nuestra. Sí. Claro, bueno, no, a ver, la Argentina tiene una historia, hay dos tipos grandes, o sea, hay un montón de tipos de reactores de potencia, no importa. No nos vamos a meter en cosas técnicas, pero sí vamos a hacer esta gran idea. Pero para aprenderlo. Claro, tenemos reactores del tipo PHWR, que son los que usan uranio natural y agua pesada, que son los tipos de reactores que tenemos nosotros, y dentro de esos tipos de reactores tenemos un tipo en particular que se llama Candú. Los tipos Candú son los reactores que en su momento creó Canadá y que tienen otras características de cómo se recarga el combustible, cómo es la vasija, bueno, tiene un montón de bondades. Embalse es de ese tipo de reactor. Y la Argentina hizo todo un desarrollo metalmecánico alrededor de los reactores tipo Candú. Entonces, por eso si vos me preguntás a priori, en términos políticos, está bien, qué sé yo, que hagamos un acuerdo para brindar servicios al exterior, no me parece mal. Lo que me parece mal es que hoy no tenés ninguna contraoferta, ni ningún plan estratégico real para retener a los profesionales formados de nuestro país. Entonces, ¿sabes que me acuerdo cuando era el gobierno anterior, que vino una comitiva de Estados Unidos a investigar qué pasaba con el proyecto Karen? Sí. Bueno, siempre el Karen fue como el caballito de batalla que estaba en moneda de cambio cada vez que el FMI aparece. Hay tensiones con proyectos nacionales del tipo Karen, porque es otro tipo de reactor. En ese caso sí sería un PWR, no un PHWR, uso uranio enriquecido y agua natural. Pero bueno, la característica que tenía el Karen es un reactor modular pequeño. Y los reactores modulares pequeños hoy están en agenda en el mundo, o sea, seguro vieron noticias que están asociadas a inteligencia artificial, centros de datos y demás. Claro. Bueno, el Karen venía haciendo un proyecto... Los magnates de la tecnología están buscando esos proyectos para poder desarrollar la IA. Exacto. Y el tema es de que los reactores modulares pequeños vienen como a romper un poco la idea de que los proyectos nucleares para tener un reactor de gran potencia, como puede ser una Tucha 1, Tucha 2 o un embalse, sí, tienen un desarrollo de proyecto con muchos años y que el retorno de inversión tarda en llegar. En cambio, los reactores modulares pequeños vienen a discutir la modularidad de hacer reactores más chiquititos que te den energía y que vos puedas sumar reactores chiquititos para llegar a una potencia grande. Bueno, ahí puede haber discusiones, si es mejor poner muchos reactores chiquitos. Sí, el tema es que, por lo que uno leyó, eso arrancó como idea y proyecto a fin de los 70, después en el desarrollo de los 80, pero el Estado argentino no lo lleva adelante, bueno, porque viene el menemismo, y aparte porque en esa época era el boom del petróleo, entonces nadie le daba bola al tema nuclear, pero ahora sí. Claro. Hay uno diría, che, ¿qué hubiese pasado si Argentina apostaba a esto? Bueno, es esa cosa contrafáctica que uno se agarra a la cabeza, ¿no? Total, a ver, hay una gran diferencia en la historia del recorrido nuclear, es que justamente, bueno, Chernóbil fue un gran golpe, después Fukushima también, sí, en eso, todos esos factores que son geopolíticos, que a diferencia de otras áreas en el nuclear atraviesan en forma directa, hicieron que el precio del uranio disminuya en aquella época. Por eso también la Argentina toma la decisión de no extraer uranio en el país y empieza a comprar el uranio afuera porque estaba barato. Ahora, de vuelta, ahí tenemos una decisión que no fue estratégica, porque hoy el uranio volvió a subir. De hecho, hay un montón de videos públicos, se puede buscar esta información, no, o sea, no me crean a mí, búsquenla, que justamente el uranio, bueno, hoy es un activo estratégico. Entonces, el haber perdido la capacidad de extraer uranio con visión estratégica por parte del Estado, hoy nos lleva a pensar el uranio como un mineral más, en vez de pensarlo como un mineral crítico o un mineral estratégico. Entonces, ¿cuál es el problema con el sector nuclear? Que no es como un área de tecnología donde lo que prima es la ganancia. En el sector nuclear lo que prima, por un lado, está bien generar recursos, está bien generar divisas, o sea, el país necesita recursos económicos, eso no, nadie se va a oponer a esa situación. En la conjunción público-privada puede haber un nicho que valga la pena. Ahora, el problema es cuando
tenés un Estado que no existe, que no dirige y que no tiene un plan estratégico claro. Entonces, ahí es donde vos tenés un problema, porque empezamos a ceder cosas que después van a impactar en la soberanía del país. Hoy no lo vemos, lo vamos a ver en unos años. Y principalmente también esto, ¿no? O sea, cómo se debilitan los organismos no solo de operación, sino de control, que hoy son de la Argentina, y cuando hablamos de extranjerización del área tiene que ver con eso, qué sé yo. Puede haber proyectos de exterior que vengan y que inviertan capital, y bueno, o sea, puede ser algo a analizar. Claro, pero vos no querés laburar para afuera, vos querés laburar para tu país. Claro, entonces eso es lo difícil. El problema no es los que vienen de afuera, el problema es que hoy no tenés a alguien que esté defendiendo la Argentina. Tal cual. Natalia, en ese sentido, perdón, vos mencionabas la situación de los trabajadores y las trabajadoras del área y decías que están migrando fuertemente hacia el sector privado. Sí, eso es un hecho. Mira, no tengo justo el dato concreto, me lo van a pasar en un ratito, porque se hizo un pedido de información pública, pero bueno, es fuerte la migración del área, tanto en la Comisión Nacional de Energía Atómica como en el resto de los organismos del Estado. Porque aparte, bueno, a diferencia de los 90, donde quizás te mandaban a lavar los platos y no tenías a dónde ir a trabajar, en este momento sí hay un resurgimiento del sector nuclear, entonces la oferta existe. Claro. Es como decía un pensador nacional, ¿no? Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Gracias, Natalia, por esta conversa y estemos en contacto. Bueno, muchas gracias, que terminen muy bien. Tema privatización nucleoeléctrica argentina, hablábamos con Natalia Stanquevicius, licenciada en tecnología nuclear y asesora de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Una comisión de investigación del Congreso argentino atribuye a Javier Milei y también a su hermana Karina Milei una colaboración imprescindible en la estafa de la criptomoneda Libra. Esto es, un presidente de la República utilizando su cuenta oficial, recuerden, para promocionar una criptomoneda que resultó ser una estafa y con la que miles de argentinos perdieron dinero. Así de simple, así de brutal. El 14 de febrero del 2025, mientras además millones de argentinos calculaban cuánto les faltaba para llegar a final de mes, Javier Milei tuiteaba desde su cuenta presidencial el enlace directo para invertir en una criptomoneda que había sido creada 3 minutos antes. Acuérdense del tuit. No 3 años antes, 3 minutos antes. Y lo vendió como un proyecto para financiar pequeñas empresas argentinas. Ponía, la Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. Ya. El mundo quiere invertir en Argentina. Compartía el enlace Viva la Libertad Project y ponía Viva la Libertad carajo, Libra. 4 horas después, la moneda se había derrumbado. 114.000 billeteras virtuales de gente que confió en el presidente. Aquí no era un tertuliano loco que sale en televisión, esto era el presidente de la Argentina. Perdieron dinero, 114.000 billeteras. Casi 500 personas llegaron a perder más de $100.000 cada una. Y mientras tanto, 36 billeteras misteriosas ganaron más de $1 millón. Casualidad, dirán en Casa Rosada, pura casualidad que los ganadores además supieran exactamente cuándo comprar y cuándo retirarse y vender. Pura casualidad que compraran 22 segundos antes del tuit de Javier Milei y vendieran después, como si alguien les hubiese avisado. La comisión investigadora, que es la noticia que acaba de salir, que está en el Congreso argentino, pues no cree en casualidades. Después de 3 meses rastreando transacciones, revisando blockchain de esta criptomoneda e interrogando a testigos que nunca aparecieron, concluyeron lo obvio, lo que todos sabemos. Sin el tuit de Javier Milei, sin esto que puso, la estafa no habría funcionado. El presidente prestó una colaboración imprescindible. Dicen en las 200 páginas de informe que han presentado, imprescindible. No accidental, no tangencial, imprescindible. Sin este tuit, evidentemente, nadie habría comprado la criptomoneda Libra. Pero aquí es donde viene además lo más perverso del asunto. Esta no fue la primera vez en la que Javier Milei hacía esto. En diciembre de 2024, 2 meses antes del escándalo de Libra, Milei ya había participado en una operación idéntica con otra criptomoneda llamada KIP Protocol, con los mismos actores, con Mauricio Novelli, con Manuel Terrones, Godoy, con el singapurense Julián P. Con el mismo patrón, Milei promociona, los que están dentro del negocio compran antes de que Milei promocione, el precio sube una vez Milei ha promocionado, y los que lo sabían venden y el precio colapsa. Y entonces los inversores lo pierden todo. Este es el momento en el que llega a valer muchísimo la moneda y aquí es cuando los que habían comprado al principio, es decir, los colaboradores de Milei, en otras palabras, los que le pagaron a la hermana de Javier Milei para que Milei promocionase esto, de repente salen todos y el precio cae
y se hunden. Todos aquellos que habían comprado pensando que esto iba a valer algo porque lo había promocionado al presidente, y realmente los que han ganado millones y millones y millones han sido aquellos que habían acordado con Javier Milei esto. De hecho, aquí tenéis la fotografía de uno de los impulsores de la criptomoneda Libra con Javier Milei. Como excusa puso esto. Hace unas horas publicó un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión, por eso he borrado el tuit. A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumenta nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. Y al final pone "Viva la libertad, carajo". Pones "Viva la libertad, carajo" cuando literalmente la página web que tú promocionaste se llama "Viva la libertad". Nos tomas por bobos. Tomas por bobos a tus ciudadanos. Compartes el enlace. Compartes el código para comprar. Compartes el nombre de lo que hay que comprar. Pones "Viva la libertad, carajo". El proyecto se llama "Viva la libertad", que es tu eslogan. Y después, cuando todo se hunde y unos pocos se forran, intenta decir "Bueno, yo esto no lo sabía demasiado". Pero si era tu eslogan, si era gente con la que compartes fotografías y compartías reuniones, y después se conoció que la propia hermana Karina Milei había recibido, incluso según presuntamente los propios implicados que se hicieron multimillonarios, dinero a cambio de decirle a su hermano que tenía que poner este tuit. Esto era antes de que supiésemos que la hermana también cobraba coimas del 3% de la Agencia Nacional de Discapacitados. Esto era antes de que supiésemos que a la hermana de Milei le gustaba tantísimo el dinero como para vender la Argentina a trozos, o literalmente a las personas con discapacidad, pero ahora todo cuadra mejor. Javier Milei es simplemente el pelele, que es el presidente, y la hermana está por detrás forrándose de dinero, haciéndose de oro, condicionando las cosas que tiene que decir. Hubo 16 reuniones con estos empresarios que se hicieron de oro con el lanzamiento de la criptomoneda. 16. En Casa Rosada se hicieron, en la Quinta de Olivos. Todas ellas facilitadas por Javier Milei, dice la comisión, que es la hermana que maneja los hilos del poder o del dinero desde las sombras. Hayden Davis, que es el cerebro estadounidense detrás de Libra, porque siempre hay un estadounidense que gana en todas las estafas de Milei, es que es increíble. O le vende el país a Donald Trump, o le vende la estafa a este tipo, pero siempre desde fuera para que se hagan de oro con el dinero de los argentinos, los extranjeros y concretamente los estadounidenses. Bueno, pues este tipo se jactaba en chats privados que se han hecho públicos, que podían controlar y hacer que Javier Milei, el presidente de Argentina, tuitease lo que él quisiera. Hablaba en estos chats abiertamente de sobornos, de pagos a Karina Milei para conseguir el acceso al presidente. Es muy sencillo. Tú a Karina le das un dinero y ella te permite, como es la única que tiene acceso al presidente, oye, Milei, hermano, querido, tienes que publicar esto. Y Milei dice, de acuerdo. Mientras a ti te hayan tratado bien, que te hayan tratado bien es que te hayan dado dinero. Y cuando la estafa estalló, obviamente, cuando los inversores empezaron a gritar, Davis publicó un vídeo acusando a Milei de traición. Como si entre estafadores pudiera haber algún tipo de honor. El patrón es tan evidente que insulta la inteligencia de cualquiera que lo vea. Primero, se reúnen con el presidente, hay fotos. Segundo, crean una criptomoneda diseñada específicamente para esto, que es meter dinero, que muchos inversores se metan y cuando está alta sacar el dinero. Es la maniobra más antigua de estafa. Tercero, compran masivamente antes de que Milei tuitee. Cuarto, el presidente publica hasta el enlace directo al contrato para que sea sencillísimo comprar. Un número que no era público, que se lo tiene que haber mandado a alguien, con información privilegiada, no es algo que vive por redes, se lo mandó a alguien. Miles de personas lo compran confiando en Milei, que también igual, eso es un problema lo de confiar en Javier Milei, espero que hayan aprendido la lección. Y sexto, los que estaban desde el primer momento, los estafadores, venden todo cuanto tenían, se llevan el dinero, la moneda colapsa y entonces Javier Milei borra el tuit y dice que no sabía nada. Recuerden que en su momento la excusa de Javier Milei fue esta de aquí, en una entrevista en televisión. Participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Las justificaciones son delirantes, son de manicomio. ¿Cómo que? No, tuiteé desde mi cuenta personal. ¿Pero qué cuenta personal? Es su cuenta donde está constantemente haciendo política y tuiteando como presidente de la Argentina. Esto no va así. Tú no eres a veces presidente de la Argentina y a veces Javier Milei persona. No, aquí era persona, no eres presidente siempre a 24 horas del día y si no haberte presentado. Y evidentemente la gente compró, no porque tuitees tú como persona, sino porque tuiteases como presidente.
De verdad que es un insulto a la inteligencia cada palabra que sale por la boca de este hombre. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? Y en este momento, para la entrevista, el entrevistador dice... ¿Con esa parte? Que fuera esa parte. Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí. Consiguen interrumpir la entrevista. Es que esto fue un escándalo mayúsculo. ¿Qué? Acordaos de esto. Por el juicio. Sí. Se acerca, creo que este era Adorni, ¿no? Le susurra al oído algo. Mientras el entrevistador tiene que aguantarse. Claro, sí, obvio. Le dice, no digas esto porque si no la defensa judicial puede ser más complicada, porque esto está judicializado. De momento, esta ha sido la decisión de la Comisión de Investigación en el Congreso, que va más rápida porque va por cauces políticos. Todavía falta la decisión penal. Me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. Y el entrevistador, en lugar de decir, oye, mire, perdone, yo soy un entrevistador, esto es periodismo serio, aquí no se interrumpe una entrevista y mucho menos para susurrarle algo al presidente al oído para que... Y dice, no, lo entiendo, porque esto puede ser un quilombo judicial. Claro que puede ser un quilombo judicial. De hecho, debe ser un quilombo judicial, porque no es normal que el presidente de tu país te comparta una criptoestafa en sus redes sociales, la gente caiga, unos pocos hagan de oro, y aquí no pasa absolutamente nada, y tampoco con la hermana que fue quien posibilitó, recibiendo dinero de Estados Unidos, que esto pasara. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre... Dice Milei, no lo sé. Libra, qué sé yo. Vuelve a preguntar sobre esto. Le dice la pregunta, le dice lo que tiene que preguntar. Esto es ridículo a nivel de periodismo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra. Esto es uno de los momentos más humillantes para el periodismo argentino. ¿Cómo puede ser que esto ya no haya tenido consecuencias? Y mientras las víctimas contaban sus pérdidas, entre los bufetes de abogados preparaban demandas colectivas de aquellos que habían perdido miles y miles de dólares, mientras una jueza de Nueva York señalaba que los verdaderos dueños de los fondos robados podían ser incluso Javier y Karina Milei, el presidente sigue viajando por el mundo dando conferencias sobre la libertad económica. La hipocresía alcanza niveles surrealistas cuando el mismo hombre que predica contra el intervencionismo estatal usa el Estado, es decir, ser presidente él, para facilitar el robo organizado de ahorros privados. Pero claro, como en este caso quien te roba dice no es el Estado, sino que es un estadounidense que viene y te vende una criptomoneda trucha que al final no vale nada, entonces viva la libertad, carajo. ¿Qué libertad es esta? El oficialismo en el Congreso, por cierto, ni siquiera presentó una defensa alternativa. Es que no pudieron hacerlo. No porque no quisieran, claro que quieran defender a Milei, sino porque es que no hay defensa posible cuando las pruebas son tan abrumadoras. Las transacciones están registradas en blockchain. Se ve cuando entró la gente pocos minutos antes de que Milei pusiese el tuit y cómo salieron cuando la gente se había metido ya. Los flujos de dinero están documentados. Las reuniones en la Casa Rosada constan de registros oficiales con estas personas. El tuit existió, obviamente, aunque lo hayan borrado después. Y las pérdidas de miles de millones de dólares, de miles o de millones de dólares, son reales, aunque pretendan ignorarlas ahora. Lo que tenemos aquí no es un error de juicio, no es una inexperiencia política de Javier Milei, ni siquiera es corrupción tradicional, es algo mucho más siniestro. Es la transformación de la presidencia en una plataforma de estafas digitales. Es el Estado convertido en cómplice activo del despejo, la investidura presidencial prostituida al servicio de un grupo de timadores de Estados Unidos encima. La comisión investigadora pide ahora que se evalúe el mal desempeño presidencial, ese eufemismo legislativo, para decir que el presidente violó su juramento constitucional. Pero sabemos cómo terminará esto. El oficialismo tiene los votos ahora para bloquear cualquier juicio político después de las últimas elecciones, y la justicia argentina pues demorará años en procesar una causa que debería resolverse en semanas. Podría hacerlo, si quisieran. Y cuando llegue diciembre y se renueve el Congreso, la Libertad Avanza tendrá aún más bancas para proteger al estafador de su jefe. Al estafador en jefe lo podemos llamar. Pero hay algo que no pueden borrar. Algo que va a quedar grabado en la memoria colectiva más allá de los malabarismos judiciales y de las maniobras parlamentarias que puedan hacer. Que un presidente de la República Argentina utilizó su cargo, su importantísimo cargo, para estafar en redes sociales a cientos de miles de personas en todo el mundo. No fue un desliz, fue un modus operandi, y no fue una vez, fueron varias. No fue un error, desde luego, fue un plan con Karina Milei detrás. Y mientras ahora Milei sigue proclamándose el salvador de la economía argentina, mientras sigue prometiendo dolarización y déficit cero y todas esas fantasías de economista de YouTube, la realidad es más cruda y al mismo tiempo más simple. El presidente es un estafador. Su hermana es su cómplice, además de una coimera. Y el Estado argentino
esa institución que él dice despreciar, pero que usa cuando le conviene, se ha convertido en la herramienta perfecta para el saqueo digital del siglo XXI en la Argentina. El daño va más allá de los millones perdidos, va más allá de las víctimas individuales, más allá incluso del desprestigio nacional e internacional. Lo que Milei ha hecho es confirmar la peor sospecha sobre los libertarios cripto. Que detrás de todo el discurso sobre descentralización y libertad financiera lo que hay simplemente son estafadores esperando su oportunidad para hacerse de oro. Y cuando esa oportunidad llega, con el poder presidencial en las manos, el saqueo entonces obviamente alcanza proporciones industriales. Argentina ya no solamente es el país de la inflación eterna y las crisis cíclicas, ahora también es el país, gracias a Javier Milei, cuyo presidente promociona estafas piramidales desde su cuenta oficial. El país donde la hermana del presidente cobra sobornos para facilitar reuniones con timadores internacionales. El país donde investigar al presidente por estafa es tarea de una comisión parlamentaria que todos saben que no va a llegar finalmente a ningún lado porque la controla a los libertarios al final. Pero quizá lo más revelador de todo, este escándalo, no es lo que dice solamente sobre Milei, sino lo que dice sobre aquellos que lo han permitido. Que incluso después de saber esto que ha ocurrido, han vuelto a votar y a elegir a un hombre que había promocionado estafas de criptomonedas, que su hermana, a través de unos audios, se reconoce que ha cobrado coimas del 3% de la Agencia Nacional de Discapacidad sobre un electorado que confunde gritos destemplados con valentía política, con decir yo soy el león o hacer conciertos en el Movistar como un presidente que puede funcionar. Y también una incapacidad de una oposición que, a pesar de que haya todo esto, la magnitud brutal de todo esto, no consigue sobreponerse y plantear una alternativa que le gane a Javier Milei. Es desesperante, pero es lo que hay, amigos y amigas. El cerco se cierra sobre Milei y todo el mundo sabe lo que. Y yo les digo, arranco diciéndole dos cosas. Andis, Libra, Libra, Andis, Andis, Libra, Libra, Andis. Andis, Libra, Libra, Andis. Son los dos escándalos de corrupción más graves que ha tenido este gobierno. No los únicos, pero creo que ningún gobierno desde la vuelta de la democracia tuvo en tan poco tiempo dos escándalos tan graves como el de Andis y el de Libra. De verdad me cuesta pensar. Todos tuvieron hechos de corrupción. Acá hay que ser muy claro y muy transparente. Todos los gobiernos tuvieron hechos de corrupción, ¿sí o no? Sí. Algunos más graves, otros menos graves, pero en general tardaban los gobiernos en que explotaran los casos de corrupción. No es el caso del gobierno de Javier Milei. También tiene mucho que ver con cierta expertise en la corrupción que desarrolló este gobierno. Este gobierno dijo, en algunos casos, en algunos lugares del gobierno, no pongamos gente que recién empieza a robar, pongamos ladrones consumados. En este sentido, Milei confió en chorros probados. En el caso Andis y en el caso Libra también. En el caso Libra, que tenemos por supuesto hoy es el día D, porque es el día en que conocimos el informe final de la comisión investigadora sobre la estafa cripto, Libra, también en ambos casos ellos dijeron, vamos con los que saben robar. La banda, yo lo conté acá ya, no quiero repetir, la banda que armó durante el macrismo, que se armó durante el macrismo para chorear con medicamentos, que ese era el expertivo, es decir, ¿de qué sabía hacer a Chaballán, Garbellini y todo el resto de gente? ¿Qué sabían hacer? Robar en el sector salud, sea en el PAMI, sea en el Ministerio de Salud o en la Andis. Si eran expertos en robar con la compulsa de precios de medicamentos, con las compras del Estado de medicamentos, ¿ok? Eran expertos. Y ellos fueron tipos que entraron como quien dice, bueno, yo en mi empresa me traigo un equipo, qué sé yo, de expertos en tal cosa y te traes 5 personas que saben hacer algo perfecto. Eso hizo el gobierno de Javier Milei. Y lo hizo para que roben. No los trajo para ver si manejan la Andis y son buenos gestores y consiguen que el Estado gaste menos. Las pelotas. Trajeron chorros. A Chaballán, Garbellini y compañía. Y pusieron a alguien de confianza. Diego Españolo. Porque también tenés que vigilarlos de cerca. Porque como sabes, si vos metés un ladrón, ¿qué haces, Dieguito? Vas a desconfiar seguramente porque el señor se puede llevar sus cositas. Sí, está bien que sabe robar, pero hay que vigilarlo. Claro.
O sea, cosa que robe solo para él. No, y no robe para nosotros. Para la corona. Claro. Ellos robaban para el gobierno. Por supuesto para ellos también, ¿no? Entre paréntesis, lo conté ayer, para mí un escándalo que va a crecer muchísimo es el escándalo de la hija de Miguel Ángel Calvete, que hoy fue el primero en ser llevado ante tribunales, ante el fiscal Franco Picardi y el juez, para que empiece, ante el juez Casarello, para que empiecen las indagatorias. Por supuesto se negó a declarar, cosa que puede hacer, él está preso, la verdad que la situación de Calvete es recontra complicada, no tiene nada para ganar hablando hoy, no tiene nada para defenderse en indagatoria, no había ninguna chance de que hablara, pero el caso de la hija con $700.000, yo me voy a permitir una digresión. Hay que ser muy delincuente para tener $700.000 en tu casa, en negro, y ser funcionario público. Tenés que ser muy chorro. Y a mí que me expliquen bien de dónde vino esa plata. Porque la plata de Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía, ¿vino de Miguel Ángel Calvete? ¿Conoces algún corrupto que le da $700.000 a la hija para que para que los tenga en la casa? Por supuesto que no. Además, esta plata, la de Calvete y los curros de Calvete y de Landis, ya tenía un camino. En general terminaba en un señor Pocovi, hermano del hijo de Zulemita Menem, que invertía en cripto y demás. Nadie tiene $700.000 en la casa, porque es contrario a la lógica, a la seguridad, cualquier cosa, menos plata negra, ¿no? Bueno, a mi juicio, Ornella Calvete debe que el papá le haga un espacio. Va a terminar presa, debería terminar presa esa chica. Porque es funcionaria pública y tiene $700.000. Yo, por menos, les han puesto el casco, ¿no? Y el chaleco antibalas. Entonces, sigan el caso de Ornella Calvete. Después sigan. Ustedes no saben los nombres que hay en el cuaderno de Miguel Ángel Calvete. No saben los nombres que hay. Primero, Calvete está con toda una banda de carapintadas. Nico Márcico, bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Sabías que era carapintada en su origen, Calvete? No de su origen, no. Hay los vínculos posteriores, nada más. Bueno, vínculos posteriores con algunos personajes muy nefastos que aparecen en los cuadernos. En los cuadernos aparecen otros funcionarios públicos en delicados espacios. No, los cuadernos de Calvete son una bomba atómica. Olvídate. Bueno, siguen las declaraciones indagatorias esta semana. Mañana declara Españolo. Mañana don Diego Españolo declara. Había ido ahí para vigilar a los chorros. Después se quejó de que los chorros se les estaba yendo la mano. Y después terminó robando, ¿viste? Porque uno no es de fierro. Porque uno no es de fierro. Empezó a cobrar. Ahí me parece que se empezó a callar. Acuérdense que sus quejas por el choreo de Karina no es de cuando apareció, es de 6 o 7 u 8 meses antes. Entonces, que no te extrañe que le empezaron a dar una participación. Por eso Calvete fue a la casa, Mastro Pietro fueron a la casa de Diego Españolo, aprovechó una oferta y se compra la maquinita para contar billetes, pues parece que finalmente le llegaba el billete a él, ¿no? Que tanto se... porque hasta él en los audios hace reclamos de guita. Y a nosotros tienen con un sueldo de 2 millones de pesos, estos hijos de puta se llevan miles de millones, se roban todo, Karina viene, se afana el 3% con Lule, con Martín Menem, con todos. Dijeron, ¿qué hay que hacer? Capaz que él efectivamente habló para que el mensaje le llegara a estos delincuentes, a los otros delincuentes y lo participaran en el delito. No lo descarten eso, pero no para que lo diera a conocer la prensa y se enterara todo el mundo. Bueno, tengo el informe Libra. Uy, rápido, qué tarde se me hizo. Bueno, vamos a separar esto y empezamos con los muchachos a hablar del tema Libra, que tenemos mucho para recorrer. Tenemos todo el informe final, está muy bien resumido. Son 5 o 6 puntitos que son demoledores para Javier Milei. Demoledores. Esto termina con Javier Milei preso. Es mi sensación. ¿Cuándo? No tengo la más remota idea. Capaz que dentro de 6 años. Capaz que dentro de 10 años. ¿Ok? Porque no se sabe en este país.
Pero esto es para mandar a un presidente preso o a un expresidente preso. Siempre es más fácil mandar preso a un expresidente que a un presidente, ¿no? Sí. Suele pasar. Pero que esta causa termina muy mal para Javier Milei, no tengas dudas. Y que la causa Andis termina muy mal para Karina Milei, tampoco tengo ninguna duda. Escucha, bueno, acá tenés un dato interesante. ¿A qué punto los tipos manejaban esto? Que tenían, esto viene más adelante, pero si querés lo contamos ahora, lo que ponían era indicaciones en el cuaderno de cómo se le debía pagar a las droguerías por las prestaciones que facturaban según se hubieran portado. ¿Se entiende? Ok. Vos vas a cobrar si devolvés o si retribuís lo que te están pidiendo. Entonces, Claro. por ejemplo... Si vos no devolvías lo que te pedían, vendías pero no cobrabas. Por ejemplo, fíjate con una de las droguerías. Droguería del Sur, Diemo, conocida, sí. Leandro López... No, tenés la primera, Diemo. Diemo, fraccionó los pagos de a poco. O sea, tenelo ahí, andá, de a poquito. ¿Por qué? Porque Leandro López, uno de sus responsables, es un bocón. Fíjate el señalamiento de la indicación de arriba. Del Sur no pagarle, Neofarma no pagarle, Neurosalud no pagar. No se le paga hasta tanto haya una no contraorden. pagar, Caruso no pagar. Estos son los cuadernos que le secuestraron a Calvete, ¿eh? Modus operandi, vamos, anoten, tomen nota. ¿Cómo se la llevaban? A ver. A ver, había 4 empresas. 4 empresas. 4, sí. Que fueron las principales receptoras de sumas cuantiosas de dinero que provenía de los fondos públicos y que claramente no correspondían con la prestación del servicio que iban a dar. Las 4 son la droguería Profarma, Sí. la droguería Génesis, retengan estos nombres, Génesis. la droguería New Pharma y la droguería Floresta. Y acá empiezan los nombres propios. A ver. Ahora sí. El director suplente de la droguería New Pharma es un personaje que integraba el grupo que ayer les contábamos, es el grupo Museo. Museo. Porque se juntaban a morfar. El Museo del Jamón. En el Museo del Jamón, llamado Patricio Rama. Anotate este nombre. Pato Rama, po. Rama había laburado, ¿sabés en dónde? ¿Dónde? En el Ministerio de Desarrollo Social, en la época de Cambiemos, y tiene vinculaciones directas con el laboratorio, o con la droguería, mejor dicho, Génesis. Ah, es de vicepresidente de director suplente de New Pharma, pero en relación con Génesis. Exacto. ¿Quién dirige Génesis? Anotate este nombre. Andrés Arnaudo. Andrés Arnaudo. Rama y Arnaudo son muy amigos, muy amigos. Pero además, ¿sabés de quiénes son amigos? Muy amigos. Sí. De 2 personajes, uno que te lo acabamos de mencionar, Sí. Miguel Ángel Calvete, y el otro que te lo mencionábamos ayer, Pablo Achadbajian. Los 2 presos. ¿Se acuerdan? Los 2 hoy detenidos, los únicos 2 detenidos en el marco de esta investigación. El primero, como te dijo Pablo, no precisamente por esta causa. A la vez, tanto New Pharma como la droguería Floresta, las otras 2 de las 4 que te mencioné, están vinculadas entre sí porque sus respectivos directorios están conformados por las mismas personas o familiares. Pro Pharma y Floresta. Escuchá, New Pharma. New Pharma, pues Y New Pharma también Floresta. tiene relación con Génesis, ok. Alejandro Gastón Fuentes Acosta, presidente de Floresta Sociedad Anónima. Entonces Acosta, sí. Su pareja, Silvana Escudero, no Silvina, Silvana Escudero, No ensuciemos, gente. presidenta de New Pharma. New Pharma. Y hasta septiembre del año pasado, presidenta de Floresta. Silvana Escudero. Ajá. Presidenta de la Floresta. Que son todo lo mismo. Que es una cartelización, Sí, es decir, son sí, 4 droguerías Que que son pertenecen a los del- mismos, sí. Es el mismo grupo de operaciones. Es que vos cuando licitás tenés que al menos comparar 3 distintas propuestas. Entonces, van, voy a poner un ejemplo, no sé si después lo vas a contar, pero es así. Génesis, New Pharma y Floresta, los 3 cotizan. Exacto. Bueno, esta se la damos a Génesis, vos cotizás un poquito más bajo que los otros 2, y así se Exacto. van repartiendo, pero los dueños son los mismos en realidad. Es la mujer de uno o el hermano de otro o el hijo de otro, pero son lo mismo con diferentes razones sociales. A Escucha, ver, bueno, acá tenés un dato interesante. ¿A qué punto los tipos manejaban esto? Que tenían, esto viene más adelante, pero si querés lo contamos ahora, lo que ponían era indicaciones en el cuaderno de cómo se le debía pagar
a las droguerías por las prestaciones que facturaban según se hubieran portado. ¿Se entiende? Ok. Vos vas a cobrar si devolvés o si retribuís lo que te están pidiendo. Entonces, Claro. por ejemplo... Si vos no devolvías lo que te pedían, vendías pero no cobrabas. Por ejemplo, fíjate con una de las droguerías. Droguería del Sur, Diemo, conocida, sí. Leandro López... No, tenés la primera, Diemo. Diemo, fraccionados pagos de a poco. O sea, tenelo ahí, andá, de a poquito. ¿Por qué? Porque Leandro López, uno de sus responsables, es un bocón. Fíjate el señalamiento de la indicación de arriba. Del Sur no pagarle, Neofarma no pagarle, Neurosalud no pagar. No se le paga hasta tanto haya una contraorden. Caruso no pagar. Estos son los cuadernos que le secuestraron a Calvete, ¿eh? Pero les veníamos hablando de dos personajes que eran claves que se encargaban, así como el amigo Calvete recaudaba, pagaba, llevaba, era como una especie de vector coordinador de las guitas de las gañotas, había uno a donde iba a parar la plata para poder introducirla de una manera un poco más elegante en el circuito. No digo legal porque no era ilegal lo otro, porque era plata que salía con supuestamente una contraprestación, pero en realidad lo que había era contraprestaciones sobrefacturadas para obtener dividendos que les permitieran derivar un porcentaje hacia los responsables. Bueno, acá tenés, esto es interesante, porque esto tiene que ver con Guadalupe Muñoz, que recuerden ustedes, era la mujer es la mujer de Calvete, y aparece conversando con Calvete respecto de los cheques que les va a mandar o le van a llegar a través de una persona llamada Lautaro, provenientes de estos circuitos de recaudación paralelo, con destino ¿a quién? A Alan Pocoví. ¿Qué hacía Pocoví? Dame los cheques, Nato. El tipo le daba, se llevaba un toque Claro, así de de hecho, ahí checonato. está el mensaje, ¿ves? ¿Sí? Y con esos checonatos el tipo le decía, bueno, a ver, ¿cuánto suma esto? ¿Viste como hacían los abuelos? Y empezaban a cortar los cheques, tiqui, 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 tiqui. Calculadora, Bueno, tiqui, tiqui, el esto, papel. acá hay 1000 palos en cheque. Listo. ¿Qué hacía el chabón? Se da vuelta. Esa plata la introducía en alguno de los negocios que le permitían a él drenarla para borrar la huella de donde provenía y le daba a este muñeco 900. Y se quedaba con el día. Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al gobierno de Milei es que hablábamos de un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI en una Argentina que desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei no deja de destruir empresas y puestos de trabajo. Y continúan los últimos párrafos, y en los últimos párrafos dice Cristina Kirchner, hasta el gobierno peronista más flojo, que además fue atravesado por una pandemia global sin precedentes, tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei en materia de puestos de trabajo y sostenimiento de empresas. Y ojo, agrega, porque esto de bajar la inflación, hasta ahí nomás, porque hoy sigue siendo más alta que a fines de 2015, con brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados, más que de economista experto en crecimiento con o sin dinero, es de aprendiz de carnicero, con todo mi respeto a ese noble oficio. Alerta en C5N, nuevas restricciones para la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. El tribunal que interviene decidió que no pueden visitarla más de 3 personas en simultáneo y que serán solo 2 visitas a la semana. El motivo por qué se pidieron nuevas restricciones, vamos a compartir la foto, tiene que ver con un encuentro que mantuvo la expresidenta con un grupo de economistas en lo que va de la semana, y Cristina Kirchner escribió sobre esto, porque lo que dijo es, paren, no es la primera foto que yo subo con un grupo de personas en mi casa. Es más, estas personas fueron autorizadas por la justicia a venir. Bueno, finalmente hubo quejas y la justicia nuevamente hizo lugar a esas quejas. Y en referencia a esto lo que Esta es la clave. Esta es la respuesta de Cristina de hoy. De hoy, no es la foto de la discordia. La foto de la discordia es otra. Pero esto escribió hoy Cristina Kirchner. Esta es la foto de la discordia.
Esta foto la publica Cristina Kirchner el lunes 17 de noviembre. Sí, el lunes por la tarde, donde, como decía Lu, para hacer... es el Día del Militante. Claro, y para hacer relación ahora a lo que ustedes van a leer del tuit de Cristina, ahí está reunida donde distintos economistas de distintas organizaciones, en primer plano vemos, por ejemplo, a Pablo Manzanelli de Flaxo, allá vemos a economistas muy conocidos, le llevaron sus propuestas de reforma laboral para trabajar en el peronismo. Sí, y en las próximas visitas no más de 3 personas ahora. Y ahora Cristina habla de eso. Vamos a poner ahora sí en la respuesta de Cristina Kirchner. Queríamos mostrarte la foto de la discordia, que fue esta. Que hace referencia con esta respuesta. No es la foto, es la economía estúpido, el bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. El motivo, una foto mía en San José 1111, junto a 9 jóvenes economistas que en representación de más de 80 profesionales me presentaron consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI. Y continúa, ¿y cuál es el problema? Se pregunta Cristina Kirchner, ¿los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados, no recibo a nadie sin previa autorización del tribunal. Y continúa, entonces, ¿cuál es el problema? ¿El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran muchas personas y que además estaba haciendo política? Y sigue el tuit de Cristina Fernández de Kirchner. Pero si el 26 de septiembre, ahora sí hace mención a otras reuniones, recibía a 7 personas con publicación de foto. Y ese mismo día recibí, con foto también, a los 6 candidatos a legisladores de Fuerza Patria por Ciudad de Buenos Aires. ¿No me crees? Mira las fotos, que ahora las vamos a ver. Bueno, la verdad de la milanesa es que lo que parece que molestó no fue ni el número de personas, ni que estaban haciendo política. Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al gobierno de Milei es que hablábamos de un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI en una Argentina que desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei no deja de destruir empresas y puestos de trabajo. Y continúan los últimos párrafos, y si no, fíjate los números, entre noviembre del 2023 y agosto de este año, desaparecieron literalmente 19.164 empresas a razón de casi 30 por día. En ese mismo periodo de tiempo se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, es decir, más de 432 hombres y mujeres perdieron su trabajo cada día durante lo que va del gobierno de Milei. En los últimos párrafos, dice Cristina Kirchner, hasta el gobierno peronista más flojo, que además fue atravesado por una pandemia global sin precedentes, tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei en materia de puestos de trabajo y sostenimiento de empresas. Y ojo, agrega, porque esto de bajar la inflación, hasta ahí nomás, porque hoy sigue siendo más alta que a fines de 2015, con brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados, más que de economista experto en crecimiento con o sin dinero, es de aprendiz de carnicero, con todo mi respeto a ese noble oficio. Y pone, postdata, che, pero esto del bestiario mediático dando órdenes por la tele al bestiario judicial y estos acatando todo a rajatabla, ya es mucho, es realmente obsceno, aunque pensándolo bien, ya que esto es así y parece que no va a cambiar, ¿por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales que primero arman mediáticamente y los argentinos nos ahorramos un 0,32% del PBI del gasto del Poder Judicial? Sí. Y ahí están las fotos a las que hacía mención, que dice, no les molesta la cantidad de gente, sino que gente. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca
nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar.